a grabar porque parece que la otra vez no se grabó bien. No sé si me escuchan, alumnos, si alguno me confirma que se está grabando ya. Buenas noches, profesor. Sí, se la escucha. Hola, José Miguel. Ya, vamos a empezar entonces, si les parece. Muy bien, algunas cuestiones. Hemos coordinado eh, con la delegada en que vamos a tener el examen el día lunes después de la clase. Entonces, me preguntó ella dos cosas. ¿Qué recomiendo yo para estudiar? En primer lugar, recomiendo que revisen las tres sesiones. Entiendo que la diplomatura ya les ha entregado, les va a entregar esas. Y luego yo les ofrecí, cosa que debo cumplir, entregarles a la brevedad el material de base, digamos, para que ustedes puedan trabajar con eso. No obstante, si siguen el video, en el video aparece el material todo el tiempo, ¿ok? Entonces eso sería en primer lugar. Ella me dijo que habían conversado con ustedes a efectos de que ustedes decidieron que sea el mismo lunes. Yo sinceramente preferiría que lo hagan el martes porque ese mismo lunes está todo muy pegado, van a estar un poco cansados después de la clase, pero en fin, parece que la mayoría ha votado eso. En todo caso, les sugiero replantearlo para que las cosas funcionen bien. ¿Ok? Dicho esto, entonces empezamos cuando quieran. Ya saben nuestro formato, lo que tenemos que decir los unos con los otros. Les ruego además que me apoyen con la parte de decirme si van entendiendo o no. Eso para mí es muy importante porque no me basta, sinceramente se los digo como amigo y como profesional, no me basta con que dictar mi clase, porque a mí no me interesa tanto dictar la clase, me interesa aportarles a ustedes. Y solamente sé si les estoy aportando si me están siguiendo, ¿no? Sé que son tiempos difíciles, eso lo asumo. Sé que este es el último curso, deben estar muy cansados ya con el trabajo en el programa, pero sí les ruego que intentemos revisarlo porque creo que les va a ser muy útil a ustedes. Y si no, no estaría dictando acá. Si no creyera que las cosas que les digo son de utilidad, ¿cómo se llama esto? No estaría aquí. Solamente un minutito que he tenido un problema con mi mouse. Tengo que recargarlo. Denme un par de minutos. Ya. Pero vamos hablando entonces. La reunión anterior conversamos en torno a varios temas, ¿no? Algunos muy relevantes. He querido intentar empezar ya el trabajo entre nosotros para que ustedes puedan avanzar, digamos, en la estructura de las mapas mentales que les propongo como regla de juego y entiendo que eso está funcionando y que ustedes lo están haciendo bien. Entonces, sobre esa base quisiera continuar con mi clase, por favor. ¿Qué pasa? Un minutito. Está funcionando. Bueno, voy como haciendo un resumen mientras espero unos minutitos que se cargue el documento. Yo les había contado que estábamos haciendo un árbol. Habíamos empezado hablando de cuál es la utilidad de un convenio para evitar la doble imposición y en concreto los convenios que había celebrado el Perú. Luego ese árbol lo habíamos extendido para hablar de qué es un no domiciliado y qué es un domiciliado. Y habíamos conversado sobre cuál es la regla del domicilio para las personas jurídicas y para las personas naturales. En el caso de las personas naturales, como conversamos, el tema es un poquito más complicado, pero creo que le dimos algunas pautas para que pudiéramos tener una lectura razonable entre todos nosotros respecto a eso. Pero finalmente, también es verdad que suele ser difícil, pero si le ponemos en clave de la diferencia entre lo que le pasa a una persona natural peruana y lo que le pasa a una persona natural extranjera, podremos tener una mejor lectura de este asunto. ¿Y qué es lo que le pasa a una persona natural peruana? La norma está hecha para facilitarle el ingreso y la salida. La salida para que no haga doble imposición y la entrada para que pueda aprovechar los beneficios de algunas deducciones que se establecen especialmente para las rentas del trabajo. Mientras que en el caso de los extranjeros, esa regla no se establece, ¿no? Es la regla de los más de 183 días en cualquier periodo de 12 meses, pero además lo que se aplica a partir del año siguiente. Bajo estas reglas pasamos a un segundo nivel, es preguntarnos qué cosa es renta de fuente peruana y qué cosa es renta de fuente extranjera. Les comenté que a diferencia de otras legislaciones, en el caso peruano se ha listado qué cosas son rentas de fuente peruana. Y les dije además
que ese listado ayuda mucho para entender de mejor manera las consecuencias lógicas de esto. Y luego hicimos una revisión conjunta sobre lo que son las rentas de fuente perana. Hicimos un gráfico para poder entendernos de mejor manera. Hoy día deberíamos de dar un paso más en este análisis y en este trabajo. El paso más debería ir hacia preguntarnos juntos cuál es la regla que tenemos que impulsar a partir de ahora. Entonces, voy a las exposiciones. Eh, Denme un segundito para abrir el PPT y empezamos con el tema del día de hoy, por favor. Un ratito. Segundito, un segundito. Ya. ¿Pueden ver, por favor, en mi pantalla? ¿No llegan a ver? ¿Alumnos? No, ¿Nada? ¿Ahora sí? ahora Sí, sí. profesor, buenas noches. Excelente. Muy buenas noches, Liz. ¿Qué tal? Gracias por estar. Entonces nos tocaría el siguiente tema, los modelos de imposición para la renta. Ahora estamos pensando en los no domiciliados porque queremos aterrizar la regla del establecimiento permanente. Entonces, como les he dicho ya varias veces, los modelos de imposición para no domiciliados en el Perú, por lo general, replican lo que hay a nivel internacional. Por lo general, entonces, los estados graban a sujetos no domiciliados solo por sus rentas de fuente nacional que obtengan. Esa debería ser la regla en todos los países. La riqueza, el punto de inflexión es qué cosa significa renta de fuente nacional. Y ahí hemos conversado un poco qué significa en el Perú. Cuando se trata de entidades empresariales, o sea, entidades que realizan negocios, se pueden aplicar dos modelos alternativos. ¿Por qué digo que cuando se trata de entidades empresariales? Porque las personas naturales tenemos regla de estancia, de entrar o salir del territorio. Aquí estamos hablando de los negocios. Entonces, el primer modelo se llama analítico o de regla de la retención. Se aplica a quienes no pueden considerarse como establecimiento permanente. Se aplica a quienes no pueden considerarse como establecimiento permanente. Aquí importa diseñar regímenes de retención en la fuente. ¿Ok? Se aplica a quienes, insisto, no pueden considerarse como establecimientos permanentes y en estos casos importa diseñar los regímenes de retención en la fuente. ¿Quién le retiene? ¿Y por qué el concepto de establecimiento permanente, queridos alumnos? Porque miren, como la idea dice, esta persona no llega a tener algo fijo, algo razonable en el país para que el Estado, la SUNAT en nuestro caso, la pueda perseguir. Esta persona va de paso. Por eso es que se llama el modelo analítico y cargan la obligación en el sujeto domiciliado con quien esta persona o entidad extranjera está relacionada. El modelo de conglobante o de regla del pago directo es otro tipo de modelo, y este se aplica sobre la base de considerar al no domiciliado como un establecimiento permanente. En este caso, sí se considera al no domiciliado como un establecimiento permanente. Aquí importa establecer qué se considera como tal según la propia legislación nacional. ¿Ok? Aquí sí importa saber qué se considera como tal según la propia legislación nacional. ¿Ok? Entonces, en el modelo de analítico, retención en fuente y el modelo conglobante, establecimientos permanentes. Si esta idea está anotada, podemos continuar. Veamos el modelo analítico primero. ¿Cuál es la idea general? Esta es una tributación aislada por tipo de renta y se aplica a los no domiciliados que no llegan a constituir establecimiento permanente, pero que sí obtienen rentas de fuente peruana. Entonces, cuando uno se encuentra frente a un no domiciliado, la primera pregunta es, ¿eres establecimiento permanente o no? Si la respuesta es no, vamos a ir a este modelo, ¿ok? Este modelo tiene tres tipos de bases imponibles. Tiene una base imponible sobre el total del rendimiento, esa sería su primera base. Tiene una segunda base sobre el resultado y una tercera base sobre el rendimiento obtenido en el territorio nacional. Esas eran las rentas transfronterizas de las que hablamos la clase anterior. Tres tipos de bases imponibles. Y se hace la retención en la fuente cuando se hace el pago. ¿Ok? Acá no hay devengado, acá no hay como si fuera un devengo o un percibido, es cuando se hace el pago definitivo, porque si no, no hay sobre qué retenerle.
¿Ok? Si esto estamos de acuerdo, la tasa varía también. Entonces tenemos tres elementos, la base, la tasa y el impuesto. Muy bien, dicho esto, avancemos un poquito más. La imposición sobre el total de rendimiento, las llamadas rentas brutas, son la regla general. O sea, en el Perú a los no domiciliados se les grava por lo general sobre su ingreso. Por eso digo que la base imponible para el cálculo del impuesto está constituida por la cuantía íntegra de la renta. No se deduce gasto alguno. ¿Cuáles son los casos típicos de esto? Las rentas de primera categoría, las rentas de segunda categoría, especialmente los dividendos u otras formas de participación en las utilidades. Y hay ciertas excepciones. El artículo 68 de la ley es un problema. Luego vamos a intentar ver qué pasa con el artículo 68. También se aplica para la renta de tercera categoría y para las rentas de quinta categoría. Aquí no se deducen las siete UITs que sí se deducen para el sujeto domiciliado. Eso les explica por qué es importante saber cuándo alguien sea domiciliado como persona natural. Entonces, ese es el régimen de rentas brutas. El segundo régimen es el total del rendimiento. ¿Ok? Perdón, antes de seguir a las demás, les pongo acá el ejemplo del impuesto a la renta sobre dividendos para que vean cuándo está grabado, cómo está grabado. Acá ya estoy haciendo un análisis de todos los elementos. Se los dejo esto simplemente como material de información porque normalmente con un no domiciliado las reglas son de dividendos, de regalías, ¿no es cierto? Y de asistencias técnicas. La imposición sobre el resultado se establece también en el artículo 76 de la ley. Está fundamentalmente percibido para diseñado, no percibido, diseñado para los sujetos que reciben rentas de cuarta categoría. ¿Qué es lo que pasa? Se permite deducir el 20% de los montos pagados o acreditados sin límite alguno. Y la pregunta es, las 7 UITs de rentas de cuarta y quinta categoría, esas no se aplican como hemos visto, solamente el 20%. Hay un informe, número 183/2010, SUNAT, que les sugiero revisar, donde la SUNAT establece que una persona natural extranjera domiciliada en otros países de la CAN, ¿se acuerdan del asunto de los países de la CAN? ¿Sí? Bolivia, Ecuador y Colombia sí pueden deducir las 7 UITs y la tasa progresiva acumulativa desde el primer día de su permanencia en el Perú. ¿Y en base a qué señala esto la SUNAT? En base a un principio. El principio es de tratamiento igual a todos los miembros de la comunidad andina. ¿Se acuerdan que les hablé de un principio que era lo más favorable a la comunidad andina? Ese principio se está materializando en este caso. ¿Ok? También se establece o se estructura la imposición sobre el resultado en las rentas provenientes de la explotación de bienes que sufran desgaste. ¿Qué es lo que dice la norma? Se permite deducir una suma anual equivalente al 20% de los importes pagados o acreditados. Si un bien sufre desgaste, traigo un bien, una maquinaria, un carro que va a realizar servicios aquí, eso se va a llamar normalmente la depreciación o en su caso la amortización. Muy bien, la norma permite que se deduzca anualmente hasta un 20% del importe pagado o acreditado. Y por otro lado, cuando tú enajenas bienes, sean por ganancias de capital, rentas de segunda, o sean por enajenaciones como actividad empresarial, renta de tercera. En las rentas provenientes de la enajenación de bienes o derechos, también se permite deducir el costo incurrido en la adquisición y mejoras conforme a lo señalado en los artículos 20 y 21. Recuerden que el 20 te establece la regla general y el 21 te habla de las normas de costo, especialmente para los valores mobiliarios. Pero ¿cómo se hace esto? La SUNAT certifica. Por eso es que el procedimiento se llama procedimiento de obtención del certificado de recuperación del capital invertido. La SUNAT va a certificar dentro de 30 días de presentada la solicitud, pasados los cuales se entiende como positivo. ¿Qué es esto? El vendedor y el comprador, o el futuro vendedor y comprador, o los que ya tomaron el acuerdo, presentan a la SUNAT la reflexión o los elementos probatorios de los dos casos, cuando explotas bienes o cuando enajenas bienes. Y la zona te aprueba eso previo análisis. Por eso es que tiene 30 días para actuar. Y aquí me gustaría, porque este es un trámite que muchas veces hacemos todos, me gustaría que tomemos nota de la siguiente cuestión. Las reglas para la certificación. Hay que tener mucho cuidado con esto.
Si el certificado es solicitado antes de la enajenación, te va a valer por 45 días calendarios desde su emisión, siempre que el costo computable no varíe, evidentemente. Si el costo varía más allá de diferencias de cambio, va a tener que requerirse la emisión de un nuevo certificado. Ahora, este circuit también debe comunicarse a la SUNAT la fecha de enajenación dentro de 30 días siguientes de producida esta. Y este es el punto que me parece más preocupante y que ustedes deberían tomar más atención. No se va a poder deducir el capital invertido respecto de los pagos anteriores a la expedición del certificado por la SUNAT. O sea que yo tengo que realizar la actividad, tengo que pedir el certificado y no debo pagar nada hasta esperar que la SUNAT me emita el certificado. Por favor, háganlo así. No se desesperen, porque a veces ocurre que me hacen pagos y voy a tener que retenerle más y el no domiciliado no entiende por qué le estoy reteniendo sobre ingresos brutos cuando la norma expresamente habla de los ingresos netos. Muy bien. En el artículo 12 de la ley, cuando ya estamos hablando de los impuestos sobre el rendimiento en el Perú, hay una presunción. ¿Se acuerdan que hablamos de esa en la última clase? Las rentas de domiciliados en el exterior por actividades que se lleven a cabo parte en el país o parte en el extranjero son iguales a los importes que resultaría de aplicar sobre los ingresos netos de dicha actividad los porcentajes del artículo 48 de la ley. O sea, todo mi ingreso, ¿no es cierto? De ese no domiciliado que está realizando estas actividades transfronterizas, va a solo grabarse en el Perú un porcentaje. ¿Cuál porcentaje? El que está expresamente establecido en el artículo 48 de la ley. Ahora bien, como ya les advertí, si esas actividades se desarrollan por domiciliados en el Perú, la renta obtenida es íntegramente de fuente peruana. ¿Ok? Si la renta es sometida a imposición en otro estado, va a haber doble imposición y va a proceder el crédito por impuesto a la renta abonado en el exterior. ¿Para quién? Para el sujeto domiciliado. Mientras para el no domiciliado solamente va a pagar la parte que la ley establece que sea en el Perú. Esos casos son taxativos. Están en el artículo 48 de la ley. Muy bien, acá están. En el caso de los seguros, la renta neta es 7%. En el caso de alquiler de naves, la renta es 60%. En el caso del alquiler de naves, perdón, de aeronaves, 60%. De naves, 80%. De transporte aéreo, 1%. De fletamiento, transporte marítimo, 2%. Y de telecomunicaciones entre Perú y el extranjero, 5%. Yo siempre he dicho, miren, voy a seguir. Las agencias internacionales de noticias, 10%. La distribución de películas, 20%. El suministro de contenedores, 15%. La sobreestadía de contenedores, 80%. Y la cesión de derechos de retransmisión televisiva, 20%. ¿Ok? Yo siempre he dicho que esto debería arreglarse, porque todos estos casos son muy todavía pensados en otro tiempo del Perú. Hay que hacer una reforma para incluir más cosas o arreglar este modelo. Muy bien, entonces hemos visto la base, ahora vamos a ver las tasas o alícuotas. En las personas naturales hay varias reglas. La que me interesa mucho son los intereses. Si los intereses son pagados por un generador de renta de tercera categoría domiciliado, siempre que no haya vinculación o presencia de paraísos fiscales, la tasa va a ser 4,99%. Si son pagados por un sujeto domiciliado que genera otra categoría, eso es 30%. O sea, si la generación de categoría es segunda, primera, eso va al 30%. Si son pagados por sujetos no domiciliados, 30%. Si es pagado por vinculados, también 30%. Y si son derivados de países, paraísos fiscales, también es 30%. Aquí me equivoqué, voy a arreglarlo. Estoy un poquito mal de la garganta. Ojalá que no vaya más. Ya. Pueden hacerme, por favor, vamos a parar un ratito aprovechando de que estoy arreglando esto y pueden hacerme la encuesta si les están entendiendo, si les está pareciendo bien la clase de hoy. Por favor, ya saben lo que tienen que ponerme. Si no lo están haciendo, si no les gusta, tienen que decírmelo, por favor. Gracias, gracias a los que están participando. Excelente. Entonces, sigamos. Profesor, buenas noches. Una pregunta. Sí. Claro que sí, Liz. Cuéntame. En el caso de no domiciliados de la CAN, indica que se debe dar el mismo tratamiento que los domiciliados. ¿Eso aplica para todo tipo de impuestos? No, solamente para el impuesto a la renta. Recuerda, Liz, que dijimos en las dos clases anteriores que estas reglas de juego de la CAN
son aplicables para el impuesto a la renta. El otro elemento sobre el cual Lacan ha legislado es el impuesto selectivo al consumo y el impuesto general a las ventas, pero ahí las reglas son de otro tipo. ¿Correcto, Liz? Liz, Sí, profesor, gracias. Y perfecto. el caso de la elección del sistema tributario también aplicaría libre. Explícame, ¿a qué te refieres con la elección del sistema tributario? Por ejemplo, si es una persona natural no domiciliada que quiere hacer una actividad empresarial, ¿puede aplicar a un sistema de MIPE tributario, por ejemplo? Yo creo que sí podría. Sí, ya, Yo creo muy que amable. sí. Yo creo que Gracias. sí, Liz, porque hay un principio allí que se trata de igual trato, de igualdad de trato. Te sugiero que revises el informe y sobre esa base de ese informe puedas proceder. A mí sí me parece que podría ser. Ahora, va a ser un caso difícil, Liz, porque en principio la administración peruana, que está encerrada, discúlpame en esa parte, te va a decir que no, te vas a tener que impugnar. Por eso es importante el informe de la propia administración para que le digas, oye, este es el criterio que ustedes están usando. ¿Correcto, Liz? Gracias, profesor. Por nada. Sigamos entonces. Gracias, Liz, por tu pregunta. Sigamos con las personas naturales. Ya le hemos visto los intereses, ahora vamos a las regalías. Las regalías van al 30%, mis queridos amigos. Los dividendos u otra forma de distribución de utilidades van al 5%. Los arrendamientos, perdón, van al 5% también. Las ganancias de capital por enajenación de inmuebles van al 5%. Las ganancias de capital por enajenación de valores mobiliarios dentro del país van al 5% y valores mobiliarios fuera del país va al 30%. ¿Y qué es esta diferencia de valores mobiliarios dentro del país y fuera del país? El reglamento lo aclara muy bien. El reglamento dice que están fuera del país cuando las operaciones no han sido transadas en la bolsa de valores. Y cuando sí se trata de operaciones transadas en la bolsa de valores, la tasa baja al 5%. O sea, hay una se hace más caro para un domiciliado tener acciones de empresas que no cotizan en la bolsa. Las rentas por actividades empresariales van al 30%, las rentas del trabajo también, y las rentas de artistas y ejecutantes por espectáculos en vivo van al 15%. Esto de aquí es una posición, en mi opinión, un poco populista que hicieron los congresistas hace unos años y que se ha mantenido ahí, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué las rentas de los artistas y ejecutantes de espectáculos vivo valen más que cualquier otra renta del trabajo? O sea, ¿por qué estamos promoviendo, ¿no es cierto?, que las personas no vengan talentos al Perú a trabajar, sino que vengan cantantes, ¿no es cierto?, o gente de otros espectáculos en vivo. Simplemente lo planteo como pregunta. Muy bien, las alícuotas de las personas jurídicas. Si los intereses son abonados al exterior por entidades del sistema financiero, la tasa es 4,99. Si los intereses provienen de créditos externos, también la tasa es 4,99. Si provienen de bonos u otros instrumentos similares, también 4,99%. Las demás van al 30%. ¿Ok? Entonces, claramente el sistema está pensado para tratar de promover el financiamiento por entidades del sistema financiero o por instrumentos financieros, digamos así, clásicos establecidos por el sistema financiero. En el caso de los dividendos, la tasa va al 5%. De las regalías van al 30%. De los alquileres, cuando es naves y aeronaves, 10%, pero 10% sobre la base que vimos hace un rato, ¿se acuerdan? Igual que las demás, todas las demás van al 30%. Si son ganancias de capital de valores mobiliarios en el país, otra vez eso, 5%. Si no, si son ganancias de capital de valores mobiliarios fuera del Perú, ¿no es cierto? Eso va a ir al 30%. Las rentas empresariales van al 30%, la asistencia técnica al 15% y las demás operaciones al 30%. Si volviéramos al rendimiento en el Perú, ¿se acuerdan? Les dejo esta clave de todos los casos que están en el artículo 48. No se ve bien ahí, la voy a agrandar un poquito, pero ahí les pongo cuál es el ingreso, cuál es la renta neta, cuál es la tasa del impuesto y sobre la base de la renta neta la tasa efectiva para estos casos. Estas son las operaciones transfronterizas. Lo dejo ahí como un criterio, les puede ser útil para sus análisis concretos. Ahora vamos al siguiente tema. ¿Quiénes son los agentes de retención? Aquí tenemos que ir al inciso C del artículo 71 y al artículo 76 de la Ley del Impuesto a la Renta. La regla general es que las personas o entidades que paguen a beneficiarios no domiciliados rentas de cualquier naturaleza deben retener y abonar al fisco con carácter de pago definitivo, perdón, dentro de los plazos previstos para las obligaciones de periodicidad mensual
el impuesto a la renta a cargo del no domiciliado, o sea, principio del percibido. Claramente el principio percibido está detrás de esta regla de juego. No se hace distinción, en primer lugar, sobre la calidad del pagador de la renta. Quien paga la renta puede ser domiciliado o no, y se extiende la regla a rentas de cualquier naturaleza. Sin embargo, digo yo, y reflexiono un poco, oye, pero si el profesor ha hablado de la paradoja de la soberanía y todo, la soberanía de Perú no va a alcanzar para imponer una obligación tributaria como agente de retención a otra persona que no es contribuyente, porque no realiza la hipótesis de incidencia y respecto del cual no le une ningún vínculo alguno. Entonces, esta idea de que otro no domiciliado retenga a un no domiciliado me parece de un laboratorio mental muy grande y que no resiste las reglas de la soberanía a las que me estaba refiriendo. Muy bien. Hasta el 2019 había una regla media rara. No sé, varios de ustedes la habrán visto, ¿se acordarán? Decía algo así como esto. Cuando se contabilicen como gasto o costo las regalías y las retribuciones por servicio, por asistencia técnica, por sesiones en uso y otros que tengan naturaleza similar a favor de no domiciliados, sean personas naturales o personas jurídicas, deberá, miren lo que decía la norma, abonar al fisco el monto equivalente a la retención en el mes en que se produzca su registro contable, con independencia de cuándo fuera el pago. Entonces estaban obligando al domiciliado, ¿no es cierto?, a hacer como si estuviera reteniendo, pero en realidad está pagando desde o pagaba desde su propio patrimonio. Y esto generó una serie de problemas conceptuales, prácticos y de justicia. Finalmente esta regla desapareció y a partir del año 2020, o sea, hace 5 años, se eliminó la obligación de pagar al fisco desde la anotación contable. Pero, a partir de ese momento se estableció una regla de deducibilidad en el artículo A4 del artículo 37 de la ley. Esto es muy importante, algunos se están olvidando y yo he visto algunos casos de algún cliente que no ha tomado en cuenta este asunto. Por favor, barbas en remojo para que no les pase a ustedes el problema, ¿ok? Artículo 4, A4 del artículo 37 de la ley. ¿Y qué dice eso? Esa norma, que está vigente a partir del 2020, dice que las regalías y las retribuciones por servicios, las asistencias técnicas, las sesiones en uso u otros que tengan naturaleza similar a favor de beneficiarios no domiciliados podrán deducirse como costo o gasto en el ejercicio gravable a que corresponda, cuando hayan sido pagados o acreditados dentro del plazo establecido por el reglamento para la presentación de la DJ correspondiente a dicho ejercicio. De forma tal que los costos y gastos referidos en el párrafo anterior, que no se deduzcan en el ejercicio a que corresponda, sí se van a poder deducir en el ejercicio en que efectivamente se paguen, aun cuando se encuentren debidamente provisionados en un ejercicio anterior. Entonces aquí se queda una regla especial por la cual cualquier renta de no domiciliados que yo no haya pagado pero que se haya devengado, no la puedo deducir. ¿Cuándo la voy a deducir? En el ejercicio que efectivamente pago. Esto evidentemente, queridas alumnas y alumnos, nos va a traer un problema de diferencias temporales. Así que hay que tener mucho cuidado con esta regla, por favor. Los que trabajan operativamente el impuesto, no vaya a ser que se confundan. Esto está vigente, insisto, a partir del 2020. Muy bien. Hay una regla de impuestos asumidos. Está en el artículo 47 de la LIR. El artículo 47 de la LIR dice una cosa muy sencilla, pero muy interesante. Dice, el contribuyente, o sea, el sujeto domiciliado, no va a poder deducir el impuesto a la renta que haya asumido, ¿no es cierto?, en nombre del no domiciliado y que corresponda a ese no domiciliado. Solamente hay una excepción para evitar el encarecimiento del crédito, los tributos que graban los intereses por operaciones de crédito a favor de beneficiarios del exterior. ¿Ok? En esos casos sí se permite. Ahora bien, cuando no se permite, también la norma es muy clara. El tributo asumido no puede considerarse como una mayor renta del perceptor no domiciliado. No es mayor renta para el perceptor no domiciliado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, amigos y amigas, sobre el modelo analítico? Por favor, si tienen preguntas, mejor dicho, si están de acuerdo, esto, ya, si les está gustando mucho mi posición, pueden ponerme esto o esto ya como regalo de Año Nuevo. Y si no están entendiendo, por favor, me ponen esto. Vamos, alumnos.
Cindy, Leonardo, Rosario, Cintia, Liz, Tamara, gracias José Miguel, gracias Rosa, gracias Liz, gracias Leonardo. Muy bien, gracias a todos. A Rosario, gracias. Yo sé que es un día difícil. Vamos a tomar un par de 5 minutos ahorita para entrar ya al modelo conglobante, si les parece, ¿ok? Tomemos 5 minutos. Parece que hay un temblor, no se asusten, por favor. Esperemos unos minutitos. ¿Han sentido el temor? Liz, Sí, profesor, sí se siente. no te estreses, Liz, tranquila, poco a poco, ¿ya? Esperemos unos minutitos, por favor, hasta que se calme. Algunos habrán salido corriendo. Son 7:36, 7:41, por favor. Gracias.
Muy bien, no sé si están aquí, si están en sus... Se han ido corriendo, pero la vida tiene que continuar, así que continúo con nuestro siguiente tema. Muy bien, este es el caso del modelo conglobante, el segundo tipo de modelos. ¿Sí? El modelo conglobante tiene como idea general que se aplica cuando los sujetos no domiciliados actúan directamente en el país por medio de un establecimiento permanente. La noción de establecimiento permanente está determinada por la legislación nacional, evidentemente, ¿no es cierto? Y el gravamen se calcula en este caso sobre todas las rentas de fuente peruana obtenidas durante el ejercicio. Pero además hay un dato más. Para calcular la renta neta del ejercicio, el tratamiento es similar al establecido para los sujetos domiciliados en el país. ¿Ok? O sea, estamos hablando de reglas muy similares a las que se usan para los sujetos domiciliados. La diferencia es que estos de acá, los establecimientos permanentes, solamente van a grabar por sus rentas de fuente peruana, mientras que los otros van a grabar por sus rentas de fuente mundial. Si esto está claro, podría pasar ya a la siguiente. El establecimiento permanente, según las normas, determina el tributo, él mismo va a determinar su tributo y lo paga conforme a las reglas propias de los sujetos domiciliados. O sea, se convierte para efectos prácticos como si fuera un domiciliado. El establecimiento permanente además debe cumplir con todas las obligaciones formales que le exige la norma, entre otras llevar libros y registros, emitir comprobante de pago y guías de remisión y presentar las declaraciones juradas que se establezcan. ¿Ok? Acá es importante tomar nota de algo. En el caso peruano, en el Perú, los establecimientos permanentes no se tratan como si fueran domiciliados, sino que la ley les da el tratamiento de domiciliados. Es distinto. No se tratan como si fueran domiciliados, sino la ley le da el establecimiento directo, perdón, el tratamiento directo de persona jurídica domiciliada. ¿Ok? Acá hay que hacer una diferencia. La filial de una empresa no domiciliada es una entidad jurídicamente independiente de la matriz. Es una empresa constituida en el territorio nacional y que para efectos es independiente en términos jurídicos. A diferencia de ello, el establecimiento permanente sí es una entidad jurídicamente dependiente de la matriz, pero que por cuestiones de soberanía es tratada como independiente, según el régimen tributario de cada uno de los países. ¿Ok? Aquí ya les adelanto un poco mi idea. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo funciona el establecimiento permanente? Miren, el establecimiento permanente como concepto surgió por primera vez en el derecho alemán, en un código que se llamó el Código Industrial Prusiano del siglo XIX. O sea, era usado para efectos internos. Y recién luego fue incorporado en 1869 a la ley tributaria prusiana. O sea, nace en concreto en términos de la norma interna del derecho prusiano. En esa ley tributaria prusiana, a la que fue incorporado el concepto de establecimiento permanente, se quiso establecer reglas formales y absolutamente claras para que un sujeto no domiciliado que realizaba actividades empresariales estuviera obligado a tributar en Alemania, caso en el que debía observar todas las obligaciones que correspondían a los sujetos pasivos de ese país. Me he olvidado de plantearles un dato adicional. En el caso de ese código industrial prusiano, ¿no? Solamente grababan los sujetos domiciliados en Prusia y no los sujetos que eran domiciliados en otro territorio. Entonces, es una regla de equiparación para evitar la proscripción de la igualdad entre dos tipos de sujetos que están haciendo industria en Alemania, en Prusia en ese caso. Ahora bien, este concepto que está establecido para la legislación interna y que hemos visto te permite decidir si te van a retener en la fuente o si tú mismo vas a pagar tu impuesto, se incorpora en el derecho tributario internacional a partir de la discusión en el seno de la Sociedad de Naciones, de las que les hablé el otro día. La Sociedad de Naciones surgió después de la Primera Guerra Mundial y murió cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Era una regla que te permitía producir un tratado internacional que evite la doble imposición entre estados. Ya vamos a ver cómo fue su efecto después. Pero ya lo adelanto acá. Actualmente, el día de hoy, en los modelos de convenio para evitar la doble imposición, especialmente el propugnado por la OCDE, el establecimiento permanente es el elemento central para determinar cuándo un sujeto no domiciliado que realiza actividad empresarial en el país de la fuente debe pagar impuestos en este país. ¿Ok? Entonces es una regla crucial para este tema. Veamos la estructura del establecimiento permanente, tanto a nivel local como a nivel de los CDI. Recuerden que ya voy anticipando
que no es lo mismo el concepto de establecimiento permanente en un tratado que el concepto de establecimiento permanente en una legislación, perdón, de carácter interno. ¿Ok? A nivel de la legislación interna, los países tendieron a ampliar la noción de establecimiento permanente a mediados del siglo XX, a fin de generar una mayor aplicación de la normatividad fiscal de las naciones sobre el sujeto no domiciliado. O sea, como le quiero grabar más, extiendo la regla, extiendo la regla. Pero a nivel internacional, amigos queridos, los países centrales, a los que llamamos exportadores de capital, ellos promueven una noción de establecimiento permanente con mucha precisión terminológica, más cuando se trataba de negociaciones con países periféricos como importadores de capital. O sea, a nivel de la legislación interna lo queremos agrandar en esa etapa. A nivel de la legislación internacional los queremos achicar. O sea, no calzaban bien en ese primer momento. ¿Ok? ¿Qué hay de ese primer momento? Y acá me gustaría que me sigan con mucha claridad. Podríamos decir que desde su configuración inicial a nivel interno como internacional, por lo general hay un consenso. ¿Cuál es el consenso? En que un establecimiento debe seguir una estructura siguiente. Primero, una definición. La definición se llama un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza todo o parte de su actividad. Entonces, el primer elemento es la fijeza. Un lugar fijo, pero una segunda cuestión es que tenga actividad negocial. Acá hay que tener mucho cuidado. Fijeza no es igual a estar atado a la tierra. Fijeza quiere decir que hay cierta razonabilidad de que algo está funcionando en el territorio. Por eso se incluyen los pozos petroleros, por eso se incluyen las granjas eventualmente, etcétera. Cosas que podrían moverse, pero que tienen cierta regla de fijeza. Con la actividad negocial, lo que se está queriendo decir es que aquello que sean depósitos y actividades previas o preparatorias no van a estar perdón, no van a generar un establecimiento permanente en el país de la fuente. ¿Ok? Luego de que se establece esta regla general, fijeza, ¿no es cierto? Y actividad negocial, los conceptos, o mejor dicho, las reglas establecen ejemplos. Por ejemplo, ¿no? Se señala, la expresión establecimiento permanente comprende en especial las sedes de dirección, las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres, y aquí viene la parte que les comentaba, las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar en relación a la exploración y explotación de recursos naturales. Cualquier otro lugar en relación a la exploración o la explotación de recursos naturales. Entonces tenemos un concepto y luego ejemplos, como para dummies, para que no discutamos cosas que son evidentes, ¿no es cierto? Luego se señala qué cosa no está. Y la forma de diagramarlo suele decir esto. No obstante lo dispuesto anteriormente, se considera que la expresión establecimiento permanente no incluye el desarrollo de actividades de carácter auxiliar o preparatorio, o el desarrollo por medio de corredores, comisionistas o cualquier otro agente independiente. Entonces, ¿qué no están? Las actividades de carácter auxiliar. ¿Y qué no están? Los comisionistas. Ahora veamos por qué no están. A partir de un momento dado, ya a fines del siglo que pasó, la tendencia cambia otra vez en dos sentidos. Vamos a ver. Aunque los países periféricos, los países en vía de desarrollo, ya han aceptado el concepto de establecimiento permanente en la OCDE, han tratado de expandir la lista de actividades que comprende el término, salvo cuando limita el principio de imposición en la fuente. ¿Ok? Están extendiéndolo. Estos países y algunos de los países centrales hacen mucho hincapié en que la manera de hacer negocios de hoy y los medios de comunicación actuales han convertido en obsoletos algunos de los requisitos que la OCDE establece para la determinación del establecimiento permanente. ¿Cuál es ese requisito? No, que el lugar fijo de negocios podría ser un lugar no tan fijo, que sí genere negocios, pero que sea temporalmente fijo. Eso es lo que se quiere discutir. Por eso, muchos países adoptaron en su legislación interna la noción de un establecimiento permanente del modelo OCDE, ¿no es cierto? Entre ellas, el Perú. Pero otros muchos países que antes llamábamos periféricos, Brasil, India, China, ¿no? Sudáfrica, planean y ya negocian convenios incluyendo nuevos supuestos de establecimientos, como cuáles, como los denominados como establecimientos permanentes temporales. Por lo tanto, se empiezan a establecer nuevas reglas para aclarar los conceptos.
el concepto empieza a mutar. ¿Y cómo muta? En primer lugar, en las obras o proyectos de construcción. En los CDIs normalmente se incluye como establecimiento permanente en el estado de la fuente cualquier obra o proyecto de construcción, instalación o montaje que tenga una duración superior a un plazo. ¿Cuál es ese plazo? El modelo de la OCDE son 12 meses. O sea, si alguien realiza una obra durante 12 meses en un país, aunque después no se quede, se va a convertir en establecimiento permanente. El segundo caso, el más concurrido y el más complicado, es el de la prestación de servicios. En algunos convenios se considera establecimiento permanente de un residente del estado de la residencia en el estado de la fuente a la prestación de servicios por parte de una empresa. Y se incluyen, esto es muy importante, se incluyen los servicios de consultoría en el caso de que tales actividades prosigan en el país durante un determinado plazo. ¿Ok? Entonces los servicios también dicen, oye, hoy día vas y vienes. Podría brindar servicios en el país durante menos tiempo, por lo tanto la fijeza tiene que ser vista en términos temporales. Por eso es que el nombre es un poco paradójico. Establecimientos permanentes de carácter temporal le llamamos. Muy bien, en algunos CDIs entonces se considera estos por un plazo determinado. ¿Cuál es el plazo determinado? Pueden ser 6 meses, 3 meses, etcétera. ¿Ok? Pero luego aparece el problema con las empresas de aseguradoras. ¿No es cierto? Y por eso a ellos también se les pone en la mira. Una empresa aseguradora, residente del estado de la residencia, tiene, salvo por lo que respecta a los seguros, un establecimiento permanente en el estado de la fuente, si recauda primas en el territorio de este estado o si asegura riesgos situados en él por medio de un representante distinto de un agente independiente. Entonces, sin querer, a las empresas aseguradoras, por el solo hecho de entrar al mercado del país de la fuente, ya se les cobra impuesto a la renta. También hay una regla para empresas vinculadas. El hecho, dice la norma, de que una sociedad residente de un estado contratante controle o sea controlada por una sociedad residente del otro estado contratante o que realice actividad empresarial en ese estado, no convierte por sí sola a cualquiera de estas actividades o sociedades en establecimientos permanentes de la otra. O sea, se creó una regla. Se llama la regla del quiebre del principio de fuerza de atracción. Antes, un establecimiento permanente jalaba a todos sus vinculados para hacer el negocio ahí. Hoy día esa regla está ya proscrita. La tercera etapa es la del siglo XXI, la nuestra, con la impronta del Plan BEPS de la OSD del que ya hemos hablado la otra vez. Se intenta evitar que se haga el abuso del estatuto, o sea, de todas estas reglas de juego que se han ido construyendo medias raras, con pleitos entre BRICS, contra los países centrales, con aprovechamiento de unos sobre otros, ¿ok? A partir, pero de una pregunta. Se hace la idea de si se está abusando a partir de una pregunta. Los problemas de deslocación o deslocalización realizadas entre las economías capitalistas, o sea, Europa con Estados Unidos. Por lo tanto, la impronta de BEPS intenta evitar la volatilidad de los servicios desterritorializados. Por eso es que aclara la relación del representante dependiente con el representante independiente. En el caso de la cláusula que evite la segmentación del trabajo que estábamos viendo, se establece una unidad de varias actividades cuando son generadas por separado para evitar la asignación del plazo. ¿Qué es esto? Mira, planeemos, yo voy a hacer un servicio, me va a durar más de un año, más de 6 meses. Uy, no, si lo hago me convierto en establecimiento permanente en el Perú. Entonces, ¿qué hago? Separo. Primero hago que vaya una empresa, ¿no es cierto?, para hacer algo. Luego que vaya otra parte de la empresa para hacer otra cosa. Entonces, separadas son menos de 6 meses, pero juntas lo pasan. Ahí se ha establecido una regla para evitar la segmentación de las operaciones de los establecimientos permanentes en relación a la matriz. ¿Ok? Y hay algunas otras disposiciones adicionales que podrían ser un poco útiles. Entonces, vamos a hacer nuestro siguiente pare. Sí, Saucedo, antes de continuar. Te escuchamos. Profesor, buenas noches. Hola, buenas noches. Profesor, disculpe, una consulta relacionada con establecimiento permanente. Sí, por favor. En un escenario en el que, por ejemplo, un usuario peruano contrata los servicios de una empresa brasileña, por ejemplo, ¿sí? Y esta brasileña es uno domiciliado, un servicio de construcción, por ejemplo, consultoría.
Ujú. Y bueno, creo que con Brasil tenemos un convenio de estabilidad que nos Por dice eso que sí. te estás avanzando en los términos. Mejor espera tu pregunta, como es tan concreta, cuando veamos el CDI con Brasil, por favor. ¿Te puedo pedir eso? Claro que sí, Un claro que sí, poquitito de paciencia, nada más, un poquitito. claro que sí. ¿Ok? Ok, Ya, ok. perfecto. Entonces vamos a hacer nuestra segunda pausa porque vamos a entrar ya al caso de la legislación peruana, no sin antes decirles que hay tres momentos, ¿no? El de los conceptos claros, el segundo momento para tratar de meter a los establecimientos permanentes y el tercer caso o tercer momento para tratar de subsanar los errores de la ilusión fiscal en el mundo. Entonces, tenemos un concepto muy riquísimo, a veces muy amplio, a veces muy corto y que los operadores confundimos los espacios. La pregunta que ha hecho Saucedo no es una pregunta mala, es una muy buena pregunta, solamente que la vamos a contestar un poquito más adelante, ¿ok? Entonces, siendo las 7:58, tomamos 10 minutos para volver, ¿ok? Nos vemos en 10 minutos. Ojalá que no vuelva a haber otro temblor y se vayan corriendo.
Muy bien. ¿Alguien ha averiguado qué ha pasado con el temblor? ¿Lo han sentido? ¿Alguien tiene idea? No. Muy bien, creo que no tienen ni idea. Bueno, continuemos entonces. Ahora nos tocaría trabajar cómo funciona el establecimiento permanente en la legislación peruana. Lo que hemos visto hace un ratito han sido los modelos, las formas, cómo se organiza a nivel internacional. En el caso peruano, la clave es hablar del artículo 6 y del inciso E del artículo 7 de la Ley del Impuesto a la Renta. ¿Qué dicen esas normas? Establecen tres cosas. En primer lugar, que se consideran domiciliados en el Perú. Fíjense la palabra, se consideran domiciliados. No es que se tratan como si fueran domiciliados, sino aquí se consideran domiciliados. ¿Quiénes se consideran domiciliados en el Perú? Las sucursales, las agencias u otros establecimientos permanentes de personas naturales o jurídicas no domiciliadas en el país. Entonces, primero sucursales, luego agencias y otro tipo. Podría ser un local, podría ser una persona incluso en una tienda, no lo sé. Las sucursales sí deben ser reconocidas en la ley, como hemos visto hace un rato. Bueno, no ahora en la clase anterior. Las agencias y los otros no. Entonces, la condición de domiciliado va a alcanzar a la sucursal, a la agencia o al otro establecimiento permanente en cuanto a su renta de fuente peruana, nada más que eso. Y el establecimiento permanente peruano no sigue la regla de fuerza de atracción. Me quisiera referir a eso, pero necesito ir a la pizarra, por favor, si les parece. Estoy con un problemas de salud, se me está cerrando la garganta. Ya, bueno, vamos a intentar. Entonces, ¿cuál es esta idea? Según como vamos conversando ahorita, tendríamos que partir de esto. Imaginemos que este cuadro inmenso es el territorio del Perú, ¿no? El hermoso territorio de nuestra nación, ¿ok? Ese es nuestro territorio. Listo, no sé por qué no. Bueno, ok, este es el territorio peruano. Esta de acá es una sociedad anónima extranjera, ¿ok? Esta sociedad anónima quiere invertir o quiere hacer negocios en el territorio peruano. Por lo tanto, cuando entra al territorio nacional tenemos que ver qué cosa es lo que hace aquí. O sea, qué cosa es esta cuestión que va a generar en el territorio nacional. ¿Ok? Vamos a poner acá como esto. ¿Qué es lo que hace él en el territorio nacional? Tiene las siguientes posibilidades de hacer. Por un lado, puede ir a la registros públicos y crear una sucursal. Las sucursales, según la norma de los registros públicos, como vimos la clase anterior, no son personas jurídicas para el Perú, simplemente son la separación de un dinero y un responsable de una empresa no domiciliada. Pero puede ser que ni siquiera quiera hacer una sucursal, sino que quiera hacer, ¿no es cierto? Digámoslo así, una cosa más chiquitita todavía. Quisiera hacer una agencia, un lugar, alquilan un lugar y ahí ponen una agencia. ¿Se entiende cuando hablo de agencia, no es cierto? O sea, un pequeño lugar donde hay un personal a su cargo. O peor aún, no quiere hacer una agencia, quiere hacer cualquier otra cosa, o sea, simplemente tener un depósito, ¿no es cierto? Realizar ventas en el territorio, etcétera. Entonces, lo que dice la norma peruana es esto. Tú tienes primero que ver si estos de aquí, lo que tú hayas hecho, este X, configura realmente alguno de estos tres. Si configura alguno de estos tres, una sucursal, una agencia o un lugar para realizar actividades, entonces va a haber un establecimiento permanente. Pero si no logra hacer estos tres, la entidad no va a constituir un establecimiento permanente. ¿Qué quiere decir cuando se constituye un establecimiento permanente? Voy a poner acá otro dato. ¿Qué pasa cuando se convierte en establecimiento permanente esta entidad?
aquí. Entonces, este establecimiento permanente ya es una persona jurídica y en sus relaciones con otros, pero en realidad no son relaciones de él, sino son relaciones de la sociedad anónima a través de él, ¿ok? Son las relaciones de la sociedad anónima a través de él para realizarse con un peruano, con un sujeto domiciliado. Entonces, en esas relaciones con el sujeto domiciliado, ya no va a intervenir la sociedad anónima extranjera. O sea, el domiciliado no le va a retener, sino que esto que aparece acá como una estrella se va a configurar él mismo como la persona jurídica domiciliada. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Pero luego, este de acá, si la sociedad anónima, miren por favor, síganme, se relaciona directamente con otro domiciliado, vamos a poner acá domiciliado 2. Si la sociedad anónima extranjera ya no pasa por esta estrellita, o sea, por su sucursal, ni por su agencia, ni por la que está realizando actividades como establecimiento permanente, o sea, lugar fijo y de negocios, si no lo hace directamente con el domiciliado 2, entonces antes, en otra época, esto significaba un principio. El principio se llamaba de fuerza de atracción. Este negocio que ha hecho el no domiciliado es atraído por el establecimiento permanente para que sea el establecimiento permanente, que acá aparece como estrella, quien pague el impuesto por esta operación, aunque él no tuviera nada que ver. Eso se llamaba el principio de fuerza de atracción. ¿Qué ha pasado en el sistema de hoy? El principio de fuerza de atracción ya no sirve. Ha sido descontinuado. O sea, en el caso peruano, el establecimiento permanente no responde por lo que haga su matriz directamente. Y por otro lado, pueden haber tantos establecimientos permanentes como lugares allá en el territorio nacional. ¿Se entendió esto, por favor? Si me han entendido, háganme esto. Si no me han entendido, háganme esto y lo tendría que volver a repetir. Por favor, vamos. Leonardo, Rosario, Cintia, Mariela, ¿entendió bien? Los demás, por favor, sean honestos. Be honest. Liz, Tamara, Pamela, Rosa, gracias a usted, ¿entendió? Cindy, hola, alumnos. Gracias, Liz. ¿Entendió también? ¿Los demás? Rosario, ¿estás aquí? Leonardo, Tamara, Cintia, Rosa. Yo creo que todavía están asustados. Entonces, lo importante es que el establecimiento permanente no trae para sí, o sea, no declara, no tiene nada que ver el establecimiento con lo que haga la sociedad extranjera con otro domiciliado. No existe el principio de fuerza de atracción. Y por otro lado, la sociedad anónima puede hacer tantos establecimientos, porque acá, miren, en esta relación con el domiciliado 2 que puede ser en otra parte, en otra ciudad, podría estar también configurándose otro establecimiento permanente. Correcto, si hay acá un lugar fijo de negocios, pero eso ya no le incumbe a este. Ese es otro establecimiento. Es otra regla nueva, distinta a la anterior. Si estamos de acuerdo con esto, entonces ahora sí puedo continuar. ¿Eso es lo que he dicho acá? Profesor, Sí, te escucho. profesor, una consultita. Sí. ¿Existe presunción de renta sobre un establecimiento permanente cuando una empresa peruana contrata directamente con el no domiciliado? No, no existe tal cosa. Tiene que la empresa peruana tomar la decisión con quién está contratando y tiene que dejar pruebas. ¿Por qué? Porque Ok, si la empresa peruana, mira, contrata y cree que ha contratado con el no domiciliado, le va a tener que retener, correcto. ¿correcto? Y si retiene mal, luego la SUNAT va a venir a decirle que su retención no es válida. Y al revés, si quien me está brindando el servicio es el establecimiento permanente, entonces tendré que obligarle a que saque su RUC. Y él me va a tener que emitir comprobante de pago peruano. ¿Me sigues? Y eso es Sí, muy importante porque el comprobante de pago peruano te permite hacer o no la deducción. ¿Correcto? correcto, correcto, correcto. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Entonces sigamos si te Gracias. parece. No a ti. Ya. Esta es la siguiente regla. Mírenla acá, por favor. Ha sido el reglamento hasta el año 2018 en el cual se había establecido los alcances de la noción de establecimiento permanente. No fue en la ley. Y eso generó en su momento una crítica de orden constitucional muy grande. Yo fui uno de los que la planteó. En concreto, respecto al cumplimiento del principio de reserva de ley, en los términos enunciados en la Constitución Política. La noción de establecimiento permanente ha seguido, en ese caso, hasta el año 2018,
los alcances clásicos establecidos por el modelo OCDE, los antiguos, los de la primera etapa. ¿Se acuerdan que hablamos de etapas? Los que estaban presentes en la primera etapa. Ello significa que no ha recogido los establecimientos permanentes temporales. Por eso hay un problema. Así. Esta parte amarilla era la definición de establecimiento permanente en los CDIs peruanos, mientras que la definición en términos verdes era la del establecimiento permanente en el reglamento peruano. Entonces recordemos, si estamos en clave color amarilla, el establecimiento permanente, como ya les he dicho, sirve para saber si alguien que está en un convenio realiza operaciones en el territorio nacional o no las realiza, mientras que el verde está establecido para ver cómo pago mi impuesto, porque eso es de la ley interna, si lo pago por la vía de la retención o si lo pago directamente como persona jurídica según la ley me establecida. Entonces, yo pongo esta reflexión. Miren, si eres un inversionista de un país sin CDI, tenías que revisar. O sea, en el verde puro, no había el amarillo. No, por ejemplo, un inversionista de Argentina, de Alemania, de Francia, de Italia, de los Estados Unidos, etcétera. ¿Qué pasaba ahí? Tú tenías que ir a la ley y a su reglamento para ver las siguientes cosas. Si conforme a la ley tu ingreso era grabado o no en el Perú y si se consideraba como renta de fuente peruana. Si tu respuesta era sí era grabado y si se consideraba como renta de fuente peruana, entonces tenías que hacer un segundo paso. Si conforme al reglamento caías en la noción de establecimiento permanente. Si era así, tenías que sacar RUC y tenías que emitir tu comprobante de pago. Esa es la respuesta, Saucedo, a tu pregunta. Pero si tú eras un inversionista de un país con CDI, o sea, estabas en el color amarillo más el verde, tenías que revisar ya tres cosas. Uno, si conforme a la ley tu ingreso era grabado, ¿se acuerdan? Y si se consideraba como renta de fuente peruana. Si la respuesta era sí, sí, entonces tenías que ir a un segundo nivel, tenías que ir al convenio. Deberías verificar si conforme a los artículos 5 y 7 de los convenios, tu actividad generaba un establecimiento permanente, en cuyo caso sí se grababa en el Perú. Pero si no había establecimiento permanente, no se grababa. Aquí quiero meter la pregunta de Saucedo. En algunos CDIs, como vamos a ver después, caso Japón, caso Corea, pero caso México, no, perdón, caso Japón, Corea y caso Brasil, hay una cláusula distinta. Eso lo vamos a ver después, pero quiero adelantarlo. Esa cláusula distinta se llama la cláusula Brasil. ¿Qué quiere decir? En ese tipo de convenios, las operaciones de los servicios de asistencia técnica y los servicios técnicos no se tratan como si fueran los artículos 5 y 7, sino se tratan como si fueran regalías. Por ahí viene la pregunta de Saucedo. Entonces, acá faltaría una última cosa. Tienes que verificar en algunos CDI si había cláusula Brasil o no había cláusula Brasil. Pero si no hubiera cláusula Brasil, te aplicabas esta regla número 2. ¿Y cuál era la tercera regla? Si conforme a la reglamento caías en la noción de establecimiento permanente. Como ya estaba grabado por el convenio, ¿no? Si sí caías, entonces debías sacar tu RUC y emitir comprobante de pago. Si la respuesta es no, entonces te retenía en la fuente, ¿ok? Esa es la respuesta. Este gráfico es muy útil para ustedes. Miren, resuelve un problema de muchos casos. Decirte el CDI, tu actividad general en la empresa. Ojo, voy a poner acá. Ojo, con cláusula Brasil. Brasil, ¿ok? Muy bien, sigamos entonces. Vamos a la siguiente idea. ¿Qué pasaba hasta el 2018? ¿Cuál era ese cambio en el reglamento? ¿Por qué el reglamento era tan complicado? Porque había, en el caso de los representantes, un establecimiento permanente cuando una persona natural o jurídica actuaba en el país a nombre del no domiciliado, cuando tenía y habitualmente ejercía poderes para concentrar contratos en nombre de este. Esa definición no ha cambiado. Pero también se decía que una persona natural o jurídica actuaba a nombre del no domiciliado y mantenía habitualmente en el país existencias de bienes o mercaderías para ser negociadas en el país por cuenta de esta. Estas dos reglas no han cambiado, pero acá hay una regla un poquito más complicada. Cuando un no domiciliado realiza en el país operaciones comerciales por intermedio de un comisionista, un corredor
o un representante independiente que actuaba como tal en el desempeño habitual de sus actividades. ¿Ok? Pero la norma tenía una cosa más. Si el representante realizaba más del 80% de sus actividades en nombre del no domiciliado, no sería considerado como independiente, o sea, era dependiente. Tú podrías decir que tú eras independiente porque eras su comisionista, su corredor, pero si el 80% de tus actividades, ¿no es cierto?, eran hechas por cuenta de ese no domiciliado, te volvía a su establecimiento permanente. Esta regla era bien complicada. Es una regla que ha pasado ahora también a la ley. ¿Ok? Entonces, el gran problema en ese momento eran los famosos casos de los CDIs por establecimientos permanentes temporales. Entonces, les voy a pedir, por favor, que todos ustedes vayan a un artículo 7. Busquen en el Ministerio de Economía y Finanzas CDIs, pero si los tienen también en el Paideia de nuestro curso, buscar en los CDIs de Canadá o Chile. Nada más quiero buscar el artículo 5 y busquen los establecimientos permanentes temporales, por favor, ¿ok? Busquen Chile, Canadá y Brasil, que eran los primeros, porque quiero contarles ahí qué va a pasar. Tomamos 5 minutos para que ustedes puedan cotejar y yo vuelvo también enseguida. Gracias.
Muy bien, continuemos, por favor. Entonces les contaba que el problema surgía en esos momentos en el caso de los establecimientos permanentes de los CDI Perús, ¿no es cierto? Se graba en Perú los beneficios empresariales obtenidos por residentes de los otros estados, Chile, Canadá y Brasil, por poner tres, ¿no? Pero luego se fueron ampliando, eso lo vamos a ver después. Pero hasta el año 2018 serán los más importantes, solo si se configura un establecimiento permanente conforme al artículo 5 de los CDIs. Eso incluía, evidentemente, el caso de los establecimientos permanentes temporales. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hacía? Se aplica lo señalado en el artículo 5 de los CDIs para efectos de administración del tributo. Los establecimientos permanentes deben domiciliarse y pagar directamente el impuesto a la renta. ¿Ok? Esto de acá establece, era la posición de la SUNAT, mientras que la segunda posición era esta. Se aplica lo señalado en el reglamento de la ley. Si el establecimiento permanente temporal que había calzado, ¿no es cierto? Conforme al artículo 5 del CDI como establecimientos permanentes, pero no calzaban como establecimientos permanentes según el reglamento, debería de procederse la retención en fuente por parte del sujeto no domiciliado sobre la renta bruta y posteriormente el establecimiento permanente debía solicitar directamente a la SUNAT la devolución de la diferencia posible, mostrándole las pruebas de los gastos que hubiera realizado. ¿Ok? Saucedo, la pregunta aquí, mejor dicho, fue un tema muy grave, muy, muy complicado, que aplicó o apareció, ¿cómo se llama esto? En su momento, en su día, como un problema. Incluso afectó a entidades o empresas tan grandes como la Telefónica u otras, que no sabían cómo hacer con el caso de usaban no domiciliados que venían de Chile o de Canadá. Entonces se armó una discusión muy grande y estas fueron las dos propuestas que aparecieron, digamos, en el mercado. La SUNAT aplicaba la primera y muchos contribuyentes, entre ellos yo, pensábamos que lo correcto era la segunda. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué pasó a partir del año 2019, un poco para desgranar lo que pasó en este tiempo. ¿Ok? Todo lugar se considera como establecimiento permanente todo lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa unipersonal, una sociedad o una entidad de cualquier naturaleza constituye en el exterior desarrolla total o parcialmente sus actividades. Y entonces se decía que en tanto se desarrolle la actividad con arreglo a lo antes dispuestos, van a ser establecimientos permanentes, las sedes de dirección, las sucursales, las agencias, las oficinas, las fábricas, las canteras, los talleres, los almacenes, las tiendas, las minas, los pozos de petróleo o de gas, o, ojo aquí, cualquier otro lugar, eh, instalación o estructura fija o móvil utilizada en la exploración, explotación o extracción de recursos naturales. ¿Ok? Las dos primeras cuestiones, muy alineado al modelo OCDE actual. El segundo supuesto, que está en la legislación peruana ya, las obras o proyectos de construcción, instalación o montaje se incorporaron en la ley, así como las actividades de supervisión relacionadas con aquello. ¿Cuáles eran los requisitos? Que la duración debería ser superior a 183 días calendario dentro de un periodo cualquiera de 12 meses, salvo que se haya establecido un plazo menor en los convenios para evitar la doble imposición, en cuyo caso ese será el plazo aplicable. ¿Dónde hay un plazo menor? En México. En el caso de México es el caso típico de un caso menor. ¿Ok? ¿Pueden, por favor, intentar entrar un ratito al caso de México? Por favor, entren y verifiquen eso. Se trata de los casos de asistencia técnica. Subrayenlo, revísenlo. Les espero. Uy, creo que he puesto algo mal. Cindy, no, Cindy, hay que buscar el CDI Perú-México, por favor, si fueras tan amable.
¿Vieron? La pregunta es ¿por qué? ¿Me escuchan? ¿Vieron? La pregunta es ¿por qué en el caso mexicano el Perú celebra un convenio para disminuir y no establecer 183 días, sino 90 días? Un periodo, la mitad todavía de esto. Esa fue una negociación muy importante que sacó el Perú y que yo he averiguado que es la forma como negociaron los hindúes varios de sus convenios con otras entidades. Entonces podemos decir que la cláusula de disminución del plazo del establecimiento permanente a 90 días es una copia, es una introducción en nuestros CDIs de el efecto de la cláusula hindú. ¿Ok? No he encontrado en otra parte, en otra legislación, algo similar a esto. Por eso es que se los cuento, porque creo que es importante para efectos de lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, sigamos. Tercer supuesto en la ley. La prestación de servicios cuando se realicen en el país para el mismo proyecto, servicio o para uno relacionado. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Que no había fuerza de atracción y que el sujeto no domiciliado podía crear tantos establecimientos como quisieran en el territorio nacional. Muy bien. Hay una cláusula. Esta cláusula se llama cláusula antifragmentación. ¿Ok? Si en periodos o periodos que sean en total 183 días calendario dentro de un periodo de cualquiera de 12 meses se han realizado prestaciones de servicio, pero para un mismo proyecto, servicio para uno relacionado, pero por distintos, entonces allí se va a tener que aplicar esta regla. Cuarto supuesto. Cuando una persona actúa en el país, no, perdón, me he equivocado, discúlpenme, me equivoqué en el tercer supuesto. Perdonen, borren cassette, retrocedamos. En el segundo supuesto ya está claro las obras. El tercer supuesto no tiene que ver con la fragmentación, simplemente es que también se incorpora la prestación de servicios cuando se realicen en el país para el mismo proyecto, servicio o para una relacionado. Y aquí es donde entra la regla mexicana de la cláusula hindú de la que les estaba comentando, ¿ok? Pensé que ya estaba hablando de la prestación de servicios, pero estaba hace un ratito hablando de los contratos de construcción. En la prestación de servicios, discúlpenme, es en México donde se reduce a 90 días. No he conocido otro caso, pero entonces, en conclusión, se están incluyendo los dos grandes tipos de establecimientos permanentes de carácter temporal que tienen los CDIs hoy día. El cuarto supuesto, ahora sí, es cuando una persona actúa en el país por cuenta de una empresa, unipersonal, sociedad o entidad de cualquier naturaleza constituida en el exterior y como tal, como representante actuando en nombre de ella, concluye habitualmente contratos o desempeña habitualmente el rol principal en la conclusión de contratos. Ojo, desempeñe el rol principal en la conclusión de contratos rutinariamente celebrados sin modificación sustancial por la parte de la empresa unipersonal, la sociedad o la entidad de cualquier naturaleza constituida en el exterior. Y dichos contratos se celebren indistintamente en nombre de estas, ¿ok? Para la transferencia del derecho de propiedad o del derecho de uso de bienes de propiedad de estas o sobre los que éstas tienen el derecho de uso o para la prestación de servicios por parte de estas. La clave está en la palabra rutinariamente. O sea, si una persona concluye, está desempeñando habitualmente el rol en la conclusión de contratos por parte de un no domiciliado, ¿ok? Aunque no actúe por cuenta directa del no domiciliado, sino como un independiente, va a ser considerado como su establecimiento permanente. Mucho ojo con este tema, queridos alumnos. He visto varios casos donde la gente se está equivocando en el análisis. ¿Ok? Pero la regla dice que no resulta aplicable este supuesto cuando la persona que actúe por cuenta de la empresa unipersonal, la sociedad o la entidad de cualquier naturaleza constituida en el exterior realice una actividad económica en el país como agente independiente y actúe por esta en el curso ordinario de esa actividad. O sea, es completamente independiente. Pero a pesar de eso, miren, ya, sí soy completamente independiente. Yo hago los contratos por ella, pero queda completamente claro que yo no estoy haciendo una actividad rutinaria como si fuera él. Pero aquí vuelve la regla que ya habíamos visto en la etapa anterior. Una persona no va a ser considerada como agente independiente, o sea, va a ser considerada como establecimiento permanente cuando realice más del 80% de sus actividades por cuenta de la empresa unipersonal, sociedad o entidad de cualquier naturaleza constituida en el exterior y en sus relaciones comerciales y financieras con estas se pacten o impongan condiciones que difieran de aquellas que se habrían pactado entre partes independientes. Ojo, cuando te vuelves representante exclusivo y solo realizas tus actividades por cuenta del no domiciliado, tienes que revisar esta situación. Y por otro lado, no menos importante,
cuando realices más del 80% de tus actividades por cuenta de una o más empresas unipersonales, sociedades o entidades de cualquier naturaleza, con actividades en el exterior, con las que sí estás vinculada. Entonces, puedes parecer una filial, pero si estás vinculado y realizas más del 80% por ella, vas a hacer su establecimiento permanente, lo cual se vuelve un problema, porque ese establecimiento permanente va a tener que sacar su RUC y vas a tener que llevar dos juegos de operaciones. ¿Ok? Aquí sí viene la cláusula a la que me refería, los supuestos de varios establecimientos permanentes. Se considera que una empresa unipersonal, una sociedad o una entidad de cualquier naturaleza constituida en el exterior tiene varios establecimientos permanentes cuando dispone en el país de diversos lugares fijos o de negocios o realiza en el país actividades claramente diferenciables que de manera independiente cumplan los requisitos para calificar como establecimiento permanente, siempre que su gestión se realice de manera separada. Cada establecimiento permanente tendrá la condición de contribuyente del impuesto, de acuerdo con el establecido en el artículo 14 de esta ley. No hay fuerza de atracción y cada cual baila por su pañuelo. Pero acá es donde viene la cosa. Si estos varios, cuando uno de estos establecimientos no realiza su actividad de carácter preparatorio auxiliar, no va a haber establecimiento permanente. Y se considera, dice la norma, que una actividad tiene carácter preparatorio auxiliar cuando no sea parte esencial y significativa de las actividades de la empresa unipersonal, la sociedad o la entidad de cualquier naturaleza constituida en el exterior, salvo que dichas actividades conjuntamente con otras desarrolladas en el país por aquella y o por sus partes vinculadas constituyan funciones complementarias que formen parte de la operación de un negocio cohesionado. ¿Ok? Muy bien. Ahora quiero pasar a cómo sería el tratamiento en el Perú de los establecimientos permanentes. ¿Ok? Quiero contarles un poco mi visión. Me gustaría que estén muy atentos a estas filminas porque no dejo de decir que han sido polémicas mis posiciones, pero creo que tengo la razón. Veámoslo. ¿Ok? Veamos cómo se trataría entonces en el Perú. Hagamos una comparación entre una filial y un establecimiento permanente. Veamos sus ganancias. Las filiales son personas jurídicas domiciliadas. Los establecimientos permanentes también. Pero la diferencia es que la filial graba por su renta de fuente mundial, mientras que el establecimiento graba solo por su renta de fuente peruana. ¿Ok? En el caso de las filiales, determinan su impuesto a la renta, eso lo hemos visto en el curso anterior, sumando a sus ganancias o pérdidas de fuente peruana sus ganancias de fuente extranjera. Mientras que el establecimiento permanente, ¿no es cierto? Las relaciones con la matriz sí existen jurídicamente, no va a sumar nada, no hay fuerza de atracción, así que va a tratarlas como operaciones con una parte independiente. Interesante, ¿no? O sea, si hay un establecimiento permanente de la matriz sin sede ISA y la matriz le está enviando trabajadores, le está mandando dinero, etcétera, eso se va a tratar como si fueran partes independientes y por lo tanto se va a grabar en algunos casos en el Perú. Y las dos aplican reglas de precio de transferencia. ¿Hay agente de retención? Sí. Entonces el punto 2 y 3 son los que hay que tomar nota. Entonces veamos un tratamiento de una sociedad matriz extranjera con su sociedad peruana. ¿Ok? La sociedad matriz extranjera y la sociedad peruana son independientes. Se tratan como entidades independientes y cualquier operación entre ellas son jurídicamente independientes. Vamos a ver qué pasa con la matriz con su establecimiento permanente. En el exterior, en el país de origen donde la matriz está, lo van a tratar como entidad consolidada, porque va a grabarse sus operaciones de renta de fuente extranjera como si fueran parte de esta. ¿Ok? Pero en el Perú, el establecimiento permanente va a ser tratado como entidad independiente. Y cualquier operación de la matriz a favor del establecimiento va a ser para él gasto deducible y le va a tener que retener en la fuente. ¿Ok? Esa es la diferencia. Miren la diferencia. Aquí parece más limpio. Aquí empezamos con algunos problemas de complejidad. Ahora veamos este caso. Una sociedad matriz extranjera en un país A, ¿ok? Realiza su negocio en una sociedad filial peruana, ¿ok? Si es renta de fuente peruana, va a estar grabado en el Perú. Y la sociedad filial le va a grabar en el, perdón, le va a retener en la fuente. Cuando esta sociedad filial quiera hacerle el mismo servicio a una sociedad de un país B, ¿ok? Si esta es renta de fuente peruana, va a estar grabado en el Perú para esta sociedad. Si no es renta de fuente peruana, también va a estar grabado en el Perú, porque la sociedad filial peruana
realiza rentas de fuente mundial. Entonces, la sociedad extranjera le brinda un servicio, si esta le brinda una entidad de otro país, fregados, una imposición muy grande. Entonces, el Perú no puede usar sociedades filiales peruanas como instrumentos de inversión para otros países. Pero veamos este caso. La sociedad matriz, ¿no es cierto? Con el establecimiento permanente ya saben que acaba de haber un problema, pero cuando le realiza un servicio o le presta un bien al establecimiento permanente, va a ser renta de fuente peruana grabado en el Perú y va a haber retención en la fuente. Pero aquí va la cuestión. Cuando el establecimiento permanente le brinde ese servicio a una sociedad del país, ¿ve? No va a ser renta de fuente peruana. Imaginemos eso. ¿No es cierto? Si es renta de fuente peruana, va a estar grabada en el Perú. Pero si no es renta de fuente peruana, va a ser inafecto, porque los establecimientos permanentes solo graban por sus rentas de fuente peruana. Por lo tanto, de alguna o de otra manera, el establecimiento permanente se ha constituido como un vehículo de inversión. Si tú no creas una filial, si no haces un establecimiento permanente en el Perú, cuando éste brinde relaciones a otro país, pero no es renta de fuente peruana, para él va a estar inafecto. Entonces, indirectamente le estamos sacando la vuelta a todas las reglas internacionales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo dejaría la clase aquí. Les pido, por favor, conversé con la delegada. No sé si estás delegada. La delegada estaba muy preocupada por la clase y sobre todo por el examen. Entonces yo le dije, mira, vamos a tratar dos horas en lugar de tres el día viernes y lo que voy a hacer es lo siguiente. Como ustedes van a estudiar para el lunes, voy a trabajar 2 horas y se las voy a dejar grabada y le voy a pedir a las personas del programa que se las cuelguen mañana para que ustedes tengan, ¿no es cierto?, las 3 primeras clases ya completadas y avancen 1 hora más. De manera que el viernes dictaré solo 2 horas y luego ya será el examen, ¿ok? Entonces, sí, les agradezco un montón por estar aquí, por haber aceptado esta clase de recuperación, de verdad, gracias. Y me gustaría saber si les ha gustado la clase de hoy, por favor háganme esto. Y si no les ha gustado, pues háganme esto antes de retirarnos. Gracias, José Miguel, gracias a Ocedo, gracias a todas y a todos. Mire, estos no son temas muy fáciles. Yo he querido hacerlo lo más sencillo, ojalá que lo haya logrado. Ya saben que las clases por Zoom y en esta época son más complicadas, pero yo sé que ustedes lo van a lograr. El examen va a ser fácil, ya les he dado las indicaciones, eso va a estar colgado y creo que a las 9 de la noche del día lunes, después de nuestra clase, van a poder tenerlo. Así que voy a tratar en estas 2 horas que voy a grabarles de tratar de condensar un poco más de temas para que las dos últimas sean más sencillas, ¿ok? Muy bien, que tengan muy buenas noches todos y todas y nos vemos conmigo el lunes y con mi video en un rato más, seguramente mañana en la mañana. ¿Ok? Muchísimas gracias entonces, muy buenas noches, hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta Hasta luego, luego. buenas noches.